Bienvenidos amigos y buscadores de la verdad. Es un honor y una alegría tenerlos aquí hoy en este espacio donde exploramos las profundidades de la fe, la historia y la sabiduría bíblica. En este video nos embarcaremos en un viaje a través de una de las historias más fascinantes y conmovedoras de la Biblia, la vida del rey David, sus triunfos y tragedias, y cómo la gracia y la soberanía de Dios se manifiestan en medio de la imperfección humana. Así que los invito a sumergirse conmigo en este relato bíblico, no solo como observadores, sino como participantes activos, reflexionando sobre cómo estas antiguas verdades resuenan en nuestras vidas hoy. Ya sea que estén buscando inspiración, consuelo o una comprensión más profunda de la Biblia, este video está hecho para ustedes. Desde la cima del poder hasta los valles de la desesperación y el conflicto familiar, la historia de David es un espejo que refleja nuestras propias luchas y esperanzas. A través de su vida, descubrimos lecciones eternas sobre el arrepentimiento, la redención y el inquebrantable amor de Dios, incluso en las circunstancias más desafiantes. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus pensamientos y reflexiones. Y por supuesto, si encuentran valor en este contenido, les agradecería si lo comparten con otros. Juntos, podemos crecer en nuestra fe y comprensión. Gracias por unirse a mí en este viaje. Que este tiempo juntos sea de bendición y enriquecimiento para todos. Empezamos. En una era de guerreros y profetas, David se alzó como el rey más emblemático de Israel, un hombre de fe inquebrantable y de corazón conforme al de Dios. Su vida, un tapiz de victoria, adoración y liderazgo, estaba marcada por momentos de valentía y bendición divina. Desde su humilde comienzo como pastor hasta su ascenso al trono, David personificaba la promesa y el poder de Dios actuando en aquellos que le son fieles. Pero en el pico de su poder, David, el pastor que se convirtió en rey, el dulce salmista de Israel, cayó presa de la tentación humana. Desde la terraza de su palacio, vio a Betsabé, una mujer de inigualable belleza, y la deseó. Este deseo lo llevó a un acto de adulterio que marcaría un antes y un después en su reinado. Para ocultar su pecado, urdió un plan que resultó en la muerte de Urías, el esposo de Betsabé y un leal soldado de su ejército. Así, el pecado de David se multiplicó, manchando su reinado con adulterio y asesinato. Dios, en su justicia, envió al profeta Natán a David. Natán confrontó a David con una parábola que revelaba su pecado y proclamaba el juicio divino. La respuesta de Dios a las acciones de David fue tan severa como conmovedora, como podemos ver en el libro de 2 de Samuel capítulo 12 versículos 11 y 12. He aquí, yo levantaré el mal sobre ti de tu propia casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo. Por cuanto has despreciado al Señor, la espada no se apartará jamás de tu casa. Esta profecía, pronunciada por Natán, no era solo una sentencia de castigo, sino también un presagio sombrío de las luchas y tragedias que enfrentaría la familia de David en los años venideros. La tragedia en la casa de David no se hizo esperar. Comienza con una historia retorcida de deseo prohibido. Amnón, uno de los hijos de David, se encuentra consumido por una obsesión enfermiza hacia su hermanastra Tamar, una joven de extraordinaria belleza. Este amor se transforma rápidamente en una fijación oscura, alimentada más por la lujuria que por un genuino afecto fraternal. Amnón, atrapado en su propia red de deseo ilícito, maquina un plan nefasto para atraer a Tamar a su presencia. Bajo el pretexto de una enfermedad, Amnón logra que Tamar venga a su habitación para cuidarlo. En un acto de traición y violencia inimaginables, Amnón viola a Tamar, deshonrándola y dejando una cicatriz permanente en su vida y en el tejido mismo de la familia real. Este acto atroz no solo representa una afrenta personal contra Tamar, sino que también viola la santidad y la confianza dentro de la familia real, desencadenando una serie de eventos que desgarrarían el reino. David, al enterarse de este horrendo acto, se enfurece pero sorprendentemente no toma medidas contra Amnón. Esta inacción podría interpretarse como una parálisis nacida de su propia culpa por sus pecados pasados, o tal vez un conflicto interno entre su papel como rey y su amor por su hijo. Sin embargo, esta falta de acción tiene consecuencias devastadoras. Absalón, el hermano de Tamar,
queda profundamente impactado por el sufrimiento de su hermana y la falta de justicia. En su corazón comienza a germinar una semilla de amargura y venganza que eventualmente se manifestará en una traición y rebelión que sacudirían los cimientos del reino de David. La historia de Amnón y Tamar no es solo una narrativa de pecado personal y sus repercusiones. También es un reflejo de cómo las acciones y las inacciones de un líder pueden tener un impacto profundo y duradero en su familia y su reino. Esta tragedia familiar marca el comienzo del cumplimiento de la profecía de Natán y sienta las bases para los conflictos y las luchas que seguirán en la casa de David. Continuaremos explorando cómo estas tensiones se despliegan en la rebelión de Absalón. En el corazón de Absalón, hermano de Tamar, ardía una llama de ira y venganza. Incapaz de soportar la injusticia cometida contra su hermana y la aparente indiferencia de su padre, el rey David, Absalón orquesta un plan frío y calculador. Durante un banquete, cuando las defensas están bajas y el ambiente es festivo, Absalón da la señal a sus hombres, quienes asesinan a Amnón, el primogénito de David y perpetrador del crimen contra Tamar. Este acto de venganza fractura aún más la ya atribulada casa de David. Absalón, ahora manchado con la sangre de su hermano, huye, iniciando un periodo de exilio que marcará el comienzo de una amarga rebelión. Con el tiempo, el exiliado Absalón, nutrido por su resentimiento y ambición, comienza a tejer una red de influencias y lealtades entre el pueblo de Israel. Su carisma y astucia política le ganan el apoyo de muchos, erosionando gradualmente la autoridad de David. Finalmente, Absalón se declara rey en Hebrón, desencadenando una rebelión abierta contra su padre. David, enfrentando la traición más dolorosa y personal, se ve obligado a huir de Jerusalén, la ciudad de David, dejando atrás no solo su trono, sino también el legado de su reinado. La tragedia alcanza su clímax en las densas arboledas de Efraín, donde las fuerzas leales a David, lideradas por Joab, se enfrentan al ejército rebelde de Absalón. En un giro irónico y trágico del destino, Absalón, cuya apariencia y cabello largo eran su orgullo, queda atrapado por el pelo en las ramas de un gran roble. Joab, encontrando a Absalón suspendido e indefenso, desobedece las súplicas de David de tratar a Absalón con gentileza y lo mata. Al recibir la noticia de la muerte de su hijo, David se sumerge en un abismo de dolor y luto. Sus palabras, «Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar», resuenan como un eco de desesperación y amor paternal, revelando la profundidad insondable del corazón de un padre destrozado por la pérdida. Este capítulo en la vida de David nos muestra las profundidades del conflicto familiar, la rebelión política y el corazón humano. La historia de Absalón es una potente narración sobre el amor y el dolor, la traición y la consecuencia del pecado, que resuena en la eterna búsqueda humana de redención y reconciliación. Nos invita a reflexionar sobre las complejas dinámicas del liderazgo, la paternidad y las relaciones familiares bajo la soberanía de Dios. Mientras las sombras de los conflictos anteriores aún se cernían sobre la casa de David, emerge una nueva tormenta en la figura de Adonías, otro de los hijos de David. Con la salud de David en declive y su autoridad menguante, Adonías, impulsado por la ambición y un sentido de derecho, ve una oportunidad para reclamar el trono de Israel para sí mismo. A diferencia de Absalón, Adonías no se levanta en una rebelión abierta, sino que opta por una estrategia más sutil, ganando el apoyo de figuras clave como Joab, el comandante del ejército, y Abiatar, el sacerdote. Su proclamación como rey, aunque prematura, es un intento calculado de establecer un hecho consumado antes de que David pueda reaccionar. La ambición de Adonías, sin embargo, se encuentra con un obstáculo inesperado: la astucia y determinación de Betsabé, madre de Salomón, y Natán, el profeta. Conscientes del peligro que Adonías representa para Salomón, y recordando la promesa de David de que Salomón sería su sucesor, Betsabé y Natán elaboran un plan para asegurar que la voluntad de David y, más crucialmente, la promesa de Dios se cumplan. Betsabé,
Con una mezcla de vulnerabilidad y astucia política, se acerca a David para recordarle su promesa, mientras que Natán corrobora su mensaje, presionando a David para que tome medidas inmediatas. En respuesta, David actúa con una urgencia que había estado ausente en años anteriores. Ordena la inmediata unción de Salomón como rey, reafirmando la línea sucesoria divinamente establecida. La rápida acción de David desbarata los planes de Adonías, quien se ve obligado a buscar refugio en el altar, temiendo por su vida. Aunque inicialmente es perdonado por Salomón, la posterior tentativa de Adonías de obtener el matrimonio con Abisag, una antigua concubina de David, es vista como una amenaza y resulta en su ejecución. La muerte de Adonías no solo marca el fin de su conspiración, sino que también simboliza el costo trágico de la ambición desenfrenada y las luchas por el poder dentro de la casa real. El relato de Adonías arroja luz sobre las complejidades del poder y la sucesión en el antiguo Israel y subraya las implicaciones de las acciones y decisiones de un líder en el destino de su familia y su reino. La intervención de Betsabé y Natán demuestra cómo la astucia y la fe pueden trabajar juntas para cumplir los propósitos divinos, incluso en medio de las maquinaciones políticas y las ambiciones personales. En medio del tumulto y la tragedia que marcó los últimos años del reinado de David, surge una figura de esperanza y renovación: Salomón, hijo de David y Betsabé. Su ascenso al trono, respaldado por la voluntad de su padre y la promesa divina, representa un cambio significativo en la dinámica de la casa de David. Salomón, conocido por su sabiduría y su corazón inclinado hacia Dios, asume el liderazgo de Israel en un momento crítico, marcando el inicio de una nueva era para el reino. El reinado de Salomón se caracteriza por una sabiduría y una prosperidad sin precedentes. Su famoso pedido a Dios, no por riquezas o poder, sino por sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia, establece el tono de su reinado. Bajo su liderazgo, Israel experimenta un periodo de paz y estabilidad, contrastando fuertemente con las luchas y conflictos de la época de David. Salomón, con su sabiduría divinamente otorgada, lleva a cabo hazañas notables, incluyendo la construcción del templo en Jerusalén, un símbolo de la presencia continua de Dios entre su pueblo. La ascensión de Salomón al trono y su gobierno prudente y equitativo marcan el comienzo de la restauración de la paz en la casa de David. Las heridas del pasado, aunque profundas, comienzan a sanar bajo su cuidadosa administración. Salomón no solo restaura el orden y la estabilidad en el reino, sino que también realza la reputación de la casa de David en la región y entre las naciones vecinas. Su reinado es visto como un cumplimiento de la promesa de Dios a David. A pesar de las luchas y las fallas, la línea de David se mantiene en el trono, estableciendo un legado que apunta hacia una futura y definitiva redención. El relato de Salomón nos recuerda que incluso después de los periodos más turbulentos y oscuros, puede surgir una era de sabiduría, paz y restauración. La historia de Salomón es una narrativa de redención y esperanza, demostrando que la fidelidad de Dios a sus promesas permanece firme, incluso en medio de las imperfecciones humanas y los desafíos de la vida. Nos enseña que con sabiduría y orientación divina es posible superar el legado de conflictos y construir un futuro marcado por la paz y la prosperidad. La saga de David y su familia, rica en drama, conflicto y eventual redención, nos lleva a profundas reflexiones sobre la naturaleza humana, la gracia divina y la soberanía de Dios. La historia de David subraya una verdad ineludible: nuestras acciones tienen consecuencias, a menudo extendiéndose más allá de nuestra propia vida. El pecado de David con Betsabé y el asesinato de Urías desencadenaron una serie de eventos dolorosos en su propia familia. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, la respuesta de David al ser confrontado por Natán muestra el poder del arrepentimiento genuino. David no solo reconoció su pecado, sino que también buscó el perdón de Dios con un corazón contrito, un ejemplo poderoso para todos los creyentes sobre la importancia de la confesión y el arrepentimiento. A pesar de las fallas y errores de David, la fidelidad de Dios nunca vacila.
Dios había prometido que un descendiente de David reinaría para siempre, y esta promesa se mantuvo a través de las tribulaciones de su linaje y culminó en la venida de Jesucristo, el Rey eterno, descendiente de David. Esta historia nos recuerda que la soberanía y las promesas de Dios no dependen de nuestra perfección, sino de su carácter inmutable y su amor incondicional. Para los creyentes de hoy, la vida de David y los eventos subsiguientes en su familia ofrecen lecciones valiosas. Nos enseñan sobre la gravedad del pecado y la importancia de liderar con integridad y humildad. Nos recuerdan la necesidad de la sabiduría divina en nuestras decisiones y la importancia de buscar la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Por sobre todo, la historia de David nos asegura que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está trabajando para cumplir sus propósitos y para llevarnos a un lugar de restauración y paz. La narrativa de la casa de David, desde su apogeo hasta sus desafíos y la eventual restauración, es un poderoso recordatorio de que Dios es soberano sobre la historia humana. En nuestras propias vidas, cuando enfrentamos conflictos, errores y desafíos, podemos encontrar consuelo y dirección en la verdad de que Dios está en control, trabajando todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Que la historia de David nos inspire a vivir con fe, integridad y un corazón rendido a la voluntad de Dios. Queridas amigas y amigos, compañeros en este viaje de fe, ha sido un verdadero privilegio compartir con ustedes estas profundas y emotivas historias de la Biblia aquí en Ecos de Devoción. Espero que este viaje a través de la vida de David haya tocado sus corazones y les haya brindado nuevas perspectivas y entendimientos sobre la gracia y la soberanía de Dios en nuestras vidas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles sinceramente por acompañarme en este recorrido. Cada historia, cada reflexión, cada momento compartido es un paso más en nuestro camino colectivo hacia una comprensión más profunda de nuestra fe y nuestra relación con Dios. Si esta historia ha resonado en ustedes, les invito a compartir sus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Su participación enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a todos a crecer juntos en nuestra jornada espiritual. No olviden darle me gusta a este video si les ha sido de bendición y consideren compartirlo con aquellos que podrían beneficiarse de estas poderosas lecciones bíblicas. Y si aún no lo han hecho, les animo a suscribirse a Ecos de Devoción para continuar explorando juntos las riquezas de la palabra de Dios. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga abundantemente y los guarde en su amor y su verdad. Que las historias de fe, esperanza y amor que compartimos aquí resuenen en sus vidas y les acompañen en su caminar diario.